Muy buenas, les habla el profesor Elías Jesús Santana, ingeniero civil, profesor de Unidad Curricular Mecánica de Suelos en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. El tema que vamos a estar abordando es el concerniente al comportamiento de los suelos y vamos a estar estudiando aquellos aspectos que influyen en dicho comportamiento. Entre los que más destacan están la presencia de agua, de la cual se derivan estudios de importancia en cuanto a la capilaridad y a la permeabilidad, dos propiedades de mucha importancia e interés que vamos a estar distinguiendo cuando conviene estudiar cada una de ellas, y estas son las que vamos a estar abordando a lo largo de esta presentación. También existen otros aspectos que influyen en el comportamiento de los suelos, como lo es la compresibilidad, los asentamientos y los procesos de retracción y expansión, estos últimos asociados a el nivel de plasticidad que experimenta un suelo, y es un indicativo de que tiene pertinencia de estudio en los suelos de naturaleza arcillosa, los cuales, dependiendo la cantidad de agua que presenta, pueden presentar estos procesos con mayor intensidad de retracción y de expansión. Adicionalmente, un tema que influye mucho en el comportamiento de los suelos es el fenómeno de licuefacción de suelos, el cual también se estará abordando ya en las clases presenciales. Profundizando en el tema de la presencia de agua en los suelos, estos autores, como lo son Spangler, Handy y Sunker, nos presentan un interesante diagrama donde se muestra la interacción de esas partículas sólidas con el agua propiamente dicha. Y aquí podemos observar en escala bastante ampliada estas partículas sólidas y distintos tipos de aguas que nos nombran acá. Vamos a comenzar profundizando en esta agua pelicular. Este es un agua que forma parte de la estructura del suelo. Esta agua pelicular se dice que está unida o está adherida por enlaces electromagnéticos que sobrepasan una presión de 10.000 kilogramos metros cuadrados. Es decir, esta agua pelicular, conocida también con el nombre de agua adherida, forma parte de la estructura del suelo. Es decir, la única forma que esta agua puede ser separada es por procesos como, por ejemplo, calcinación. Y aquí valga la acotación de que este tipo de agua, es por eso que las normas establecen unos valores estipulados de temperatura para el ensayo de humedad natural. Es decir, ellos dicen, bueno, mira, la temperatura del agua va a oscilar entre 110 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados, precisamente para evitar dañar la estructura del suelo, dado que si esta agua es removida, estaríamos alterando la estructura original del suelo. Es decir, y este agua pelicular es un agua propia de la estructura del suelo, adherida a esa fase sólida del suelo. Es decir, la podemos considerar esa agua pelicular como parte de la estructura sólida del suelo, ¿sí? Así que, muchachos, esto es un concepto que quiero que lo tengan claro, pues, dentro del estudio de la fase líquida del suelo y dentro del estudio de los tipos de agua del suelo en cuestión. Bien, tenemos también un agua higroscópica, que es la que adquiere el suelo, ¿verdad? Esta agua que se señala acá, al estar en contacto con el aire, ¿sí? Muchas veces en el aire hay presencia, por ejemplo, de vapor de agua, y el suelo, bueno, puede adquirir ese, entre sus partículas, pues, cierto grado de humedecimiento, producto, pues, de esa agua contenida en el aire, y bueno, eso es lo que se conoce como un agua higroscópica. Evidentemente es un agua que a través de procesos de evaporación puede desaparecer fácilmente, ¿sí? Lo que la hace muy diferente a esta agua pelicular anteriormente descrita, ¿sí? Y bueno, aquí se señalan dos características de interés, pues un agua que no se mueven, es decir, están allí estáticas y no transmiten presiones entre las partículas, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos claros estos dos conceptos, el agua pelicular, ¿sí?
un agua propia, inherente a la matriz del suelo, conocida también como agua adherida, y esta agua higroscópica, que es el agua que absorbe el suelo, vamos a decir así, o gana el suelo producto de ese contacto con el aire. Y acá, en una estructura del suelo más amplia, donde vemos diversas cantidades de partículas, podemos apreciar otros tipos de agua, ¿sí? Pero ya son tipos de agua enfocados a la estructura global del suelo, ¿sí? Esto era más que todo ya esas aguas, vamos a decir, de carácter microscópico entre dos partículas, ¿sí? Pero esto es algo un poco más macro, ¿verdad? De carácter macroscópico, que es un agua que sí podemos apreciar a simple vista. Por ejemplo, esta agua infiltrada o percolada, fíjense que como lo muestra este diagrama, es un agua que entra por la superficie del terreno, ¿sí? Acotando que el terreno puede ser suelo, puede ser roca o la combinación de ambos, suelo-roca, pero es un agua que entra, como lo podemos apreciar acá, por la superficie del terreno, ¿sí? Y eventualmente puede saturar todas las partículas del suelo. Recuerden que cuando hablamos de saturación estamos haciendo referencia a eliminar todos los espacios vacíos y sustituirlos por agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos apreciar que esta agua infiltrada o percolada, por ejemplo, productos de precipitaciones, ¿cómo puede saturar? Fíjense acá todas estas partículas de suelo, ¿sí? Y esta agua eventualmente puede descender por gravedad a estratos inferiores, ¿sí? Hay un tipo de agua que la vamos a estar profundizando un poco más al final, que es esta agua libre o gravitacional, que también es conocida como aguas subterráneas libres, ¿sí? Y digamos que el tope superior de estas aguas es lo que define el nivel freático. ¿Y por qué hacemos alusión a esto? Porque el nivel freático es la superficie de separación entre el agua capilar, ¿verdad? Y el agua libre, gravitacional o subterránea, como también se le conoce, ¿sí? Entonces, ese nivel freático o esa mesa de agua, como es conocida también en otros países, va a ser esa frontera entre un agua capilar y un agua subterránea. Evidentemente acá en el nivel freático estamos en la línea de presión hidrostática cero, ¿sí? Entonces acá debajo del nivel freático, así como se aprecia acá en este dibujo, vamos a tener presiones positivas y acá vamos a tener presiones negativas, ¿sí? Entonces vamos a dedicar un tiempo al estudio de esta agua capilar, ¿sí? Y los efectos que puede originar. Fíjense que esta agua, ¿no?, capilar, en esta zona de saturación capilar, se dice que puede saturar esas partículas del suelo, ¿sí? Pero este es un agua que está ascendiendo por encima de este nivel por esos pequeños poros del suelo que se conectan entre sí y crean especies de camino que hacen que el agua ascienda de nivel y pueda saturar eventualmente estas partículas que vemos acá, ¿no? Fíjense que esto está acá totalmente lleno de agua en esta franja, ¿verdad?, de zonas de saturación capilar. Luego empezamos a ver que ya se pierde ese efecto de saturación, ¿verdad? Porque entramos a una zona de aireación, es decir, empieza a haber esa interacción, vamos a decirlo así, entre el aire y esa agua, ¿verdad?, que asciende por capilaridad. Entonces acá vamos a profundizar en esa interfase aire y agua en el suelo, ¿sí? Esa interfase aire-agua, que no es más que esto, ¿no? Fíjense que aquí hay presencia de aire y aquí está la presencia de esa agua que asciende por efectos de la ascensión capilar, ¿sí? Entonces fíjense que hay una interacción, ¿no? Aire, que vemos acá que lo estoy señalando, y agua, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poco en esa interfase aire y agua en el suelo. Hablamos de dos tipos de relaciones, ¿sí? Relaciones invisibles, que es cuando el aire y el agua están en contacto, pero no se mezclan, y relaciones miscibles, que es cuando hay aire disuelto en agua, que es lo que se conoce como aire también ocluido, ¿sí? Evidentemente, las relaciones de mayor interés para nosotros, y precisamente por el impacto que tiene, por ejemplo, en el estudio de los suelos compactados,
van a estar representadas por estas relaciones de carácter invisible. Es decir, cuando el aire y el agua están en contacto pero no se mezclan entre sí, ¿sí? Estas son las de mayor interés. ¿Y por qué estas son las de mayor interés? Bueno, también porque cuando nosotros, por ejemplo, en el campo de la compactación de los suelos, nosotros establecemos que los suelos son por naturaleza parcialmente saturados. Y un suelo parcialmente saturado significa que sus espacios vacíos tienen aire y tienen agua, ¿verdad? Y entonces si volvemos a caer en esta definición, estamos en este caso. Si digamos que en este caso que vemos acá, en donde hay presencia de aire y donde hay presencia de agua, ¿verdad? Es la definición típica de un suelo parcialmente saturado. Y estos suelos parcialmente saturados son los que, digámoslo así, van a tener mayor impacto en el campo de la compactación de los suelos, ¿sí? Porque cuando nosotros compactamos un suelo, le agregamos agua precisamente no para saturarlo, sino que le agregamos una cantidad de agua adecuada para que ésta adquiera una densificación adecuada, ¿sí? Y entonces es por excelencia un suelo compactado, un suelo no saturado, es decir, sus espacios vacíos hay presencia de aire y hay presencia de agua, ¿sí? Entonces por eso este tipo de relaciones invisibles, en donde hay interacción de aire y agua, son las que vamos a estar profundizando un poco más. Esa interacción o esa interfase que se genera entre el aire y el agua es lo que se conoce como superficie contráctil. Y aquí le coloco un ejemplo que puede, digamos, extrapolar pues este aspecto a ejemplos cotidianos. Fíjense, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un fluido en un recipiente determinado y hay insectos que, por ejemplo, se pueden posar sobre ese fluido y fíjense que pueden permanecer allí sin hundirse, ¿no? Y es precisamente porque en esa interfase que hay allí, aire y agua, donde no están mezclados, se producen grandes tensiones superficiales que originan que este insecto evidentemente no se hunda. Y esto pasa, ¿verdad? En carácter microscópico en la matriz del suelo, ¿sí? O sea, tenemos aire, ¿verdad? En interacción con el agua, ¿sí? Y esta interacción, ¿verdad? Va a originar efectos, evidentemente, en estas partículas sólidas del suelo que acá observamos. Por ejemplo, en este caso en donde hay una saturación capilar, es decir, no hay presencia de aire, acá esta agua genera presiones en estas partículas que, como podemos observar acá, tiende incluso hasta separarlas, es decir, funciona como un vínculo elástico entre ellas, ¿ok? Igual acá, esto genera ciertos tipos de presiones en los suelos y tiene un gran impacto sobre todo cuando el suelo se seca, ¿sí? Antes de empezar a hablar de esos impactos de, por ejemplo, cuando el suelo se seca, vamos a profundizar un poco en lo que es el fenómeno capilar, ¿sí? Nuevamente, para recapitular, aquí tenemos la zona de saturación capilar, ¿verdad? Que ya sabemos que comienza una vez determinamos el nivel freático, digamos que es esa frontera del límite del agua subterránea libre o el agua gravitacional, y a partir de allí comienza esa zona de capilar, ¿sí? Que se divide básicamente en una zona de saturación capilar, en donde el agua satura estos espacios vacíos del suelo con agua, ¿verdad? Producto del ascenso capilar, y otra zona en donde hay combinaciones de aire y agua. Entonces, este ascenso capilar, ¿verdad? Tiene su estudio, ¿verdad? A través de este fenómeno que acá se describe, que es el estudio de Kelvin, que hizo Kelvin sobre la capilaridad. Fíjense acá que tenemos un recipiente en el cual se coloca una tubería de un diámetro determinado, y fíjense que el agua tiende a ascender por encima de su nivel original, y al mismo tiempo se forma este menisco que vemos acá. ¿Qué significa este menisco o por qué se forma este menisco? Este menisco se forma por esa interacción que hay entre la presión de aire y la presión del agua justo en esta superficie que vemos acá, que estoy señalando con el puntero del mouse, en donde hay un desequilibrio neto de presiones, ¿sí? Y este desequilibrio neto de presiones origina que se formen estos meniscos que vemos acá, ¿sí? Ahora bien, en la medida de que este menisco se haga más evidente, es un indicativo
de, en primer lugar, de lo fino que puede resultar la constitución de un determinado suelo. Es decir, aquellos suelos que tienen un alto contenido de finos, este fenómeno se presenta con mayor intensidad, es decir, se presentan meniscos, ¿sí?, más pronunciados, y por supuesto, adicionando el hecho de que son suelos finos, lo cual se puede asociar que son suelos cuyo diámetro o radio de los intersticios que conforma son bastante reducidos. Si este denominador, como lo apreciamos acá, en la medida que disminuye, es decir, en la medida de que el diámetro de esos intersticios o esos poros que se van superponiendo y que hacen esos pequeños caminos por donde el agua va a ascender, en la medida de que este valor de R sea más pequeño, vamos a tener evidentemente una mayor, ¿sí?, diferencia de presión, ¿sí? Es decir, vamos a estar incrementando este fenómeno, ¿no?, que es lo que conocemos con el nombre de succión mátrica, que aquí está, ¿no? Es ese desequilibrio ahí de presiones entre el aire y el agua, ¿ok? Entonces, esta succión mátrica que vemos acá se va a ir acentuando cada vez más en la medida de que estos diámetros de partículas, ¿sí?, o mejor dicho, el diámetro de los intersticios del suelo sea más pequeño. En la medida que esos diámetros de los intersticios del suelo sean más pequeños, se va a ir acentuando este fenómeno de succión capilar. Se van observando cada vez esos meniscos más pronunciados, ¿ok? Ahora, evidentemente, si estamos hablando de que esa zona está saturada y, digamos así, no hay presencia de esta interacción, por supuesto que ya no hablaríamos de capilaridad, pues porque un suelo saturado, ¿verdad?, que es como este que vemos acá, solamente estaríamos hablando de esfuerzos efectivos, ¿no?, un tema que vamos a estar abordando más adelante. Pero fíjense que ya cuando pasamos este nivel freático, que es la frontera con respecto al agua gravitacional o a las aguas subterráneas libres, fíjense que aparece este componente de succión mátrica, ¿sí? Componente de succión mátrica que hace referencia a ese equilibrio de presiones, porque ahí empieza la interacción de las presiones del aire con las presiones del agua, ¿sí? Y entonces por eso es donde se presentan estos meniscos que acá observamos. Y como lo dije anteriormente, esta intensidad de menisco va a ser igual, primera instancia, en la medida de que este diámetro sea más pequeño, ¿sí? O sea, en la medida de que este diámetro sea más pequeño, la succión mátrica va a incrementar bárbaramente, ¿ok? Y aparte de eso, tiene que ver, evidentemente, con la cantidad de finos presente en un suelo. Entonces, ya estos temas lo podemos asociar con aspectos que hemos estado abordando en el transcurso de este semestre. Por ejemplo, nosotros sabemos que los suelos finos que experimentan gran plasticidad y que aparte de eso cambian de consistencia con la humedad, por ejemplo las arcillas, sabemos que una arcilla saturada en comparación con una arcilla seca hay una gran diferencia a nivel de resistencia. Una arcilla seca es muy resistente y precisamente esa resistencia que adquiere una arcilla, esa rigidez que adquiere una arcilla, se debe a los altos incrementos de succión que sufre cuando es sometida a un proceso de secado, ¿sí? Entonces, este tema de la succión es interesante releerlo, estudiarlo, para estar claro pues en cada uno de los elementos que intervienen acá. Vamos a, antes de entrar ya a explicar este gráfico, abordar a recapitular pues una serie de conceptos, ¿ok? Fíjense que estamos hablando de esta agua capilar y de las interacciones de interés, que es donde hay aire en contacto con agua, es decir, suelos parcialmente saturados, que son las relaciones inmiscibles y que se estudian con el fenómeno de capilaridad de Kelvin, en donde se demuestra claramente que en la medida de que esos intersticios del suelo son más pequeños, va a haberse incrementado este efecto de la succión, ¿ok? Este efecto acá de la succión mátrica.
Ahora bien, ¿cómo se mide la influencia de esta succión, ¿verdad?, en la resistencia de los suelos? Fíjense que lo que yo hablaba también hace un rato, que nosotros acá tenemos un desequilibrio de presiones en donde se forman estos meniscos que vemos acá. Fíjense acá que hay una lucha entre la presión del aire, ¿verdad?, y la presión del agua. Y aquí se observa claramente que esa presión del aire es bastante o es superior, pues, a la presión del agua, porque fíjense la tendencia con la que se forma este menisco, ¿sí? Entonces acá se define un valor interesante, que es este que está acá, miren, el valor de entrada del aire. El valor de entrada del aire va a ser responsable del secado de un determinado suelo. Entonces significa que esta agua, ¿sí?, va a desaparecer y va a originar un cierre, vamos a decirlo así, va a originar un cierre de estos pequeños intersticios de la masa del suelo por donde el agua asciende, ¿sí? Imagínenselo así, muchachos. Imagínense por un instante que este valor de entrada del aire elimina esta agua o hace que esta agua capilar desaparezca, y estos espacios, ¿verdad?, en lugar de quedar vacíos, se succionan, ¿sí? Es decir, se cierran estos canales, y ese cierre, esa succión que se origina, le da una resistencia adicional al suelo, ¿sí? Imagínense que, no sé, mágicamente aquí colocáramos un equipo, ¿verdad?, que succionara esta agua, y al succionarla crea como una sobrepresión entre estas partículas, o sea, las une aún más y las hace ver más fuerte, ¿sí? Algo así pasa con las arcillas. Por ejemplo, una arcilla húmeda, saturada en esta zona, bueno, es blanda, pues, pero cuando se seca, significa que el valor del aire, de entrada del aire, hizo su efecto y une más la partícula. Y aquí también vale hacer referencia a lo que es la cohesión de los suelos. O sea, gracias a esa cohesión, a esa succión que se está produciendo, se une más esa partícula, y es por eso que una arcilla seca es bastante dura, ¿sí? Y entonces eso, ¿verdad?, obedece a ese desequilibrio de presiones, a este valor de entrada del aire, ¿sí?, que hace que esos canales se cierren. Y fíjense la curva de secado como se produce, que en la medida que el secado es más intenso, es decir, en la medida que el aire va haciendo juego de secar ese suelo, fíjense los altos niveles de succión, ¿verdad?, que se pueden presentar. Esto está expresado en kilopascales. Estos son niveles considerables de presiones que se están produciendo en ese suelo producto de su secado, ¿sí? Insisto, esto tiene gran campo de aplicación cuando estamos hablando de suelos con alto contenido de finos, o sea, mayor a un 15%, y también, por supuesto, en suelos finos, especialmente en las arcillas, ¿ok? Y fíjense que cuando se humedece nuevamente ese suelo, lo hace por un camino distinto. O sea, aquí nos están diciendo claramente que cuando ese suelo se seca, o sea, cuando el valor de entrada del aire hace de las suyas, estos canales se cierran, ¿sí? Es decir, el suelo se succiona, por eso es que se aprecia como una cierta ganancia de resistencia. Pero cuando se vuelve a humedecer, es decir, que en el caso de la arcilla puede expandirse eventualmente, el agua capilar va a ascender, ¿verdad?, por otro camino distinto, ¿sí? Esta diferencia de caminos entre secado y humedecimiento es conocida en el argot científico como histéresis. Entonces acá, bueno, en la bibliografía se encuentran ciertas definiciones de succión, ¿sí? Pero la succión mátrica, que es la de mayor interés en el campo de los suelos compactados, digamos que aquí en el campo de los suelos compactados la succión mátrica ha tenido grandes aplicaciones, y, y se ha evidenciado, pues, cómo en las variaciones de humedad, y que vienen en juego evidentemente con las variaciones de la succión, pueden aportar resistencia en los suelos, ¿ok? Porque, como lo digo, pues, o sea, estos niveles de succión mátrica le confieren cierta resistencia adicional al suelo, ¿sí? Y precisamente esta resistencia adicional al suelo es cuando la humedad del suelo, pues, tiende a cero, pues, o sea, cuando el suelo tiende a estar más seco, se evidencian mayores niveles de resistencia, lo cual está asociado a aumento de la succión. Es decir, aquí se puede establecer una relación inversa proporcional, o sea, en la medida de que la humedad disminuye, los niveles de succión aumentan, ¿sí? También otra forma práctica de verlo. Ahora,
hablamos de succión en el caso de los suelos parcialmente saturados y hablamos de que esta succión va a estar presente en suelos parcialmente saturados y con un alto contenido de fino, y para ser más específico, con un alto nivel de superficie específica, porque no va a ser la misma succión en un suelo limoso en comparación con un suelo de características arcillosas, ¿sí? Digamos que por excelencia, si queremos ver el efecto de la succión, veamos por ejemplo el efecto en suelos de naturaleza arcillosa. Y ahí, bueno, aquí tenemos para afianzar conceptos. Por ejemplo, cuando una persona se coloca una mascarilla, esa persona siente que se genera como una retracción, pues, de esta mascarilla de acá de arcilla, y surgen una serie de fuerzas que pareciera que alaran su cara. Y entonces, esas fuerzas, ¿sí?, obedecen a los altos niveles de succión que se están produciendo, porque el valor de entrada de aire origina ese secado del suelo, y al originar el secado del suelo se cierran esos caminos por donde el agua capilar estaba circulando y originan esas nuevas presiones que la persona siente como si alaran su cara, pues. Y nuevamente, si se humedece, esas presiones serán liberadas. También en el caso de los médanos de Coro, ¿verdad? Parque nacional de acá de la ciudad de Santana de Coro. Por ejemplo, si vamos a los médanos de Coro después de que de periodos de lluvia, vamos a sentir que las dunas están duras. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, esa agua, ¿verdad?, que entra por percolación, vamos a llamarla así, un agua infiltrada, ¿verdad?, desciende por gravedad a estratos inferiores, pero cuando ya comienza, digámoslo así, ese proceso de secado de ese suelo, es decir, cuando el valor de entrada de aire entra, en donde se cierran ciertos caminos o intersticios por donde eventualmente el agua podía ascender, va a ocurrir que acá también ese secado, ¿verdad?, va a unir ligeramente estas partículas. Sí, va a crear una especie de cohesión momentánea, una cohesión aparente. Va a unir estas partículas y va a dar, evidentemente, una resistencia. Es decir, tú caminas en los médanos en un periodo de sequía, que tiene tiempo que no llueve, y los pies se te hunden en estas dunas, pero vas después de que llueve y las dunas están duras, ¿sí? Entonces esa resistencia adicional que aparece es debida también a ese fenómeno de la succión. Y acá tenemos envases de café, que por ejemplo están envasados al vacío y son totalmente duros, pues totalmente resistentes, ¿ok? Pero cuando esas presiones son liberadas, cuando el café se destapa, que lo podemos asociar en el caso de los suelos cuando se humedece, fácilmente podemos sacar la cantidad de café requerida sin ningún inconveniente. Pero cuando están así succionados, ¿sí?, imaginemos estados secos, es decir, partículas totalmente unidas, allí son bastante duros y resistentes. Este concepto de la succión, por lo tanto, tiene, o sea, muchas aplicaciones en el mundo de la mecánica de los suelos, influye mucho en lo que tiene que ver con el comportamiento de los suelos, ¿sí? A pesar de que es un tema que muchos teóricos lo pueden ver como algo bastante científico, es un tema que tiene muchas aplicaciones, y una de ellas muy importante de este tema de la capilaridad y de la succión en general es en el tema de los suelos compactados, muchachos. Quiero que tengan eso presente, ¿ok? Que este fenómeno de succión lo vamos a estar trabajando más en el tema de los suelos compactados, ¿ok? Posiblemente cuando estemos tratando el tema 4 de mejoramiento de los suelos, allí se hagan algunas alusiones de esto y algunas aplicaciones de este concepto para diseñar un suelo compactado. En cuanto al otro tipo de agua presente en los suelos, como lo es el agua subterránea libre gravitacional, donde hay presiones positivas, que eso ya lo hemos abordado al inicio de esta presentación, podemos decir que es un agua que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Mira, esta agua, por ejemplo, puede ser la causa de inundaciones en los sótanos de edificios, ¿sí? Puede contribuir a la disminución de la resistencia del esfuerzo cortante de los suelos, ¿sí? Y es un llamado de atención para reflexionar un tanto en lo que tiene que ver con la resistencia portante de un suelo, debido a que la resistencia que ofrece un suelo va a estar en cierto modo condicionado por la presencia de agua que éste tenga, ¿sí? Entonces podemos decir que la resistencia de un suelo depende de fenómenos transitorios, o sea, no es un valor absoluto, porque puede ser que
haya alta presencia de humedad, puede ser que haya un periodo de sequía y ya no esté esa agua presente. Entonces nosotros como especialistas en suelo tenemos que estar pendientes de todas esas variaciones y estar atentos a la hora de diseñar una fundación, ¿sí? De diseñar evidentemente en los casos más desfavorables, producto de estos fenómenos transitorios que acá estamos haciendo mención. Esta agua libre gravitacional puede ser abastecida del agua percolada que desciende por gravedad, es decir, esta agua infiltrada o percolada, ¿verdad? Puede descender por gravedad y puede alimentar, ¿verdad? Esta agua acá subterránea, ¿no? O gravitacional. En ocasiones resulta necesario abatir el nivel freático. Es decir, si por ejemplo se van a construir algunos pilotes y hay mucha presencia de agua, es necesario a veces abatir ese nivel freático con equipos de bombeo, que son métodos de mejoramiento del suelo que bueno, vamos a estar abordando más adelante en la tanda de las exposiciones. Y acá se presentan dos tipos de agua libre o gravitacional, ¿sí? Que son contenidas, ¿ok? Contenidas significa que están estáticas, no forman corrientes, ¿ok? Esta agua que señalo acá puede ser que esté en corriente, ¿ok? Esté en movimiento, ¿sí? Pero esta agua contenida, ¿verdad? Que está ahí justo sobre el nivel freático, ojo, no se confunda con agua capilar, son aguas contenidas que llaman lentes de agua, ojos de agua, ¿sí? Por lo menos un agua contenida como esta que vemos acá puede ser drenada fácilmente, ¿no? Ella recibe el nombre de colgada, ¿ok? Puede ser drenada fácilmente, pero podemos tener un agua confinada por estratos impermeables, ¿sí? Que recibe el nombre de artesiana, y aquí es donde sale el concepto de pozos artesianos, ¿ok? Es un agua que, bueno, ya cuando se perfora y se llega a este punto, producto de este confinamiento que hay y de las presiones que genera este confinamiento, puede originar que el agua surja a la superficie, y así como comienza la explotación de estos tipos de acuíferos que se forman, ¿ok? Y también hay que tener en cuenta que cuando ya uno empieza a perforar acá esto y a expulsar el agua, hay que tener en cuenta de que se acaba con el equilibrio que existe y puede ser que ocurran asentamientos acá de mucha importancia, ¿ok? Y bueno, otro concepto acá es que si por ejemplo nos metemos con estos estratos que confinan esta agua contenida de tipo artesiano, si nos metemos con uno de estos estratos, puede ocurrir que también aflore el agua a la superficie, así como el efecto de que el suelo estuviera hirviendo, ¿no? Y aflora la superficie precisamente porque estamos alterando pues el equilibrio que existe acá, ¿sí? De este modo, bueno, básicamente como podemos apreciar, el agua subterránea libre gravitacional, estas son las formas básicas de trabajarse y estudiarse. Y bueno, acá los conceptos de mayor importancia que podemos establecer es el tema del nivel de aguas freáticas, ¿ok? Que es ese tope superior de estas aguas subterráneas libres o gravitacionales, y que ese nivel de agua freática es la frontera entre el agua capilar y el agua subterránea. Pero fíjense que este campo del agua capilar, como lo explicamos al principio, fíjense que requiere de mayor estudio, tiene más aspectos que considerar. Y aquí están unas obras que se hicieron en la carretera Coro Punto Fijo en el año 2011. Fíjense acá con la instalación de estos subdrenes, ¿sí? Que precisamente intentan abatir el nivel freático con la finalidad de que el agua, ¿verdad? Ya sea por ascensión capilar o el agua como tal gravitacional o el agua por percolación, no ascienda y deteriore la base de esta carpeta asfáltica que observamos acá. De este modo, ya colocando ya estos subdrenes a esta altura, están garantizando de que el agua no va a ascender más allí, precisamente porque el nivel freático será abatido y entonces se protegerá esta superficie que vemos acá. ¿Ok? También esas son los que constituyen trampas capilares, porque el agua también bien puede ascender por capilaridad, ¿verdad? E ir deteriorando poco a poco la base de esta carpeta asfáltica, pero precisamente gracias a estas trampas capilares, incluso a la colocación de material bastante grueso, se acaba con esa capilaridad y se protege en gran parte esta carpeta de rodamiento, ¿ok? Recuerden que en los suelos gruesos la capilaridad tiende a cero porque el diámetro entre sus partículas es demasiado grande, y si recortamos un poco la fórmula de capilaridad de Kelvin, vemos que si este valor aumenta mucho, la capilaridad es un valor que tiende a cero, ¿ok? Recuerden que esto se incrementa por valores pequeños de R, es decir, suelos con alto contenido de finos o suelos finos. Y bueno, ya
a modo de resumen en cuanto a la fase líquida del suelo y los tipos de agua, bueno, acabamos de hacer entonces ya un gran recorrido por lo que es el agua pelicular, que forma parte de la matriz del suelo, el agua higroscópica, que es cuando el suelo está en contacto con el aire y adquiere cierta cantidad de agua. Decíamos que el agua pelicular es un agua intrínseca ya a la fase sólida del suelo. Tenemos los distintos tipos de agua, tenemos esta acá que se conoce como la zona de agua librogravitacional, ok, aguas subterráneas, acuíferos. Luego, después del nivel freático, que es el tope superior de estas aguas, entramos a la zona de saturación capilar, que es un agua que asciende, ¿verdad? Por fenómeno de capilaridad por encima del nivel freático. Entonces se distingue una zona de saturación capilar y se distinguen zonas donde hay presencia o interacción de aire y agua. Y decíamos que esta interacción de aire y agua son las de mayor interés en el campo de los suelos compactados, ya que la presencia en los vacíos de aire y agua denota la presencia de suelos parcialmente saturados, que es el caso precisamente de los suelos compactados. Entonces acá en esta interacción que hay aire con agua, se generan esas relaciones invisibles en donde se decía que, bueno, en la medida que este valor de entrada del aire se acentuara más y produciera un secado del suelo, iba a producir una succión en esas partículas que iba a crear una gran unión entre ellas y conferir una resistencia adicional, mejor conocida con el nombre de una succión mátrica. ¿Okay? Y también distinguíamos esta agua infiltrada o percolada, que es la que entra al terreno producto de precipitaciones, por decir un ejemplo. Un tema muy importante del agua en el suelo. La idea es que ustedes adquieran ya una mayor conciencia de lo que está pasando y cada vez se hagan más críticos de este material tan interesante como lo es el suelo, ¿ok? Y sean críticos en los distintos tipos de agua que allí se pueden presentar y tengan una visión, ¿verdad?, bastante amplia del asunto del agua en los suelos. Fíjense que el suelo está casado con el agua. Es que de hecho, o sea, el agua forma parte de la estructura del suelo. Hay una fase líquida de estudio en el suelo que amerita mucho estudio y que amerita mucha reflexión. Dado que estamos estudiando el tema del agua en el suelo, un punto de importancia a analizar es lo que es la permeabilidad, lo cual no es más que la facilidad con la que el agua atraviesa los poros del suelo, ¿sí? Tenemos suelos que van desde los muy permeables, con valores de K en el orden de 10 a la menos 1, como por ejemplo gravas y arenas gruesas, y suelos que son prácticamente impermeables, con una permeabilidad en el orden de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 12, y aquí está el otro extremo de la cara de la moneda, que es las arcillas, ¿ok? Existen pruebas en campo para estudiar la permeabilidad. Por ejemplo, aquí está a través de pozos perforados de forma equidistante, ¿sí? En donde, por ejemplo, si el nivel freático está muy cerca, se puede empezar a extraer agua de este pozo central y analizar, ¿verdad?, cómo en estos pozos equidistantes el agua disminuye, ¿ok? Ese es un método. O en el caso de que el nivel freático no esté tan cercano, esté más profundo, se le puede inyectar agua a este pozo central y se ve cómo eventualmente el agua puede aumentar en estos pozos equidistantes. Y ahí, bueno, con controles de tiempo, inspeccionando cuánto tarda, por ejemplo, acá en disminuir la cantidad de agua colocada, se puede estimar una permeabilidad en campo. Evidentemente, va a ser más rápido la disminución de agua, por ejemplo, acá en el caso de las gravas, que en las arcillas, que puede tardar hasta días para que el agua disminuya. ¿Ok? Por ejemplo, esto tiene una aplicación interesante en el caso de lagunas que se quieran utilizar para retener agua. Estos estudios de permeabilidad son muy importantes para saber si ese espacio que se quiere designar como laguna es apto o no para cumplir esa función de retención de agua. Pues en este caso desearíamos que fuese arcillosa ese suelo para que cumpla bien con esa función de retener agua. Darcy, en el año de 1885, estudió la forma de calcular la permeabilidad en laboratorio a través de su ley, mejor conocida con el nombre de ley de Darcy, ¿sí? Donde dice que la velocidad es igual a la conductividad hidráulica del suelo por un gradiente hidráulico, ¿ok? Siendo el gradiente hidráulico una diferencia de alturas, ¿sí?, que origina esa velocidad de flujo. Es decir, en la medida de que este gradiente hidráulico se incrementa, que lo podemos asociar acá, en la medida de que esta línea sea más inclinada, va a haber mayor movimiento de agua, ¿sí? Va a haber mayor flujo.
La ley de Darcy tiene ciertas limitaciones, por ejemplo el flujo debe ser liminar y en la clasificación de los tipos de flujo Reynolds propone lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, eh, tomando una velocidad de descarga determinada, un diámetro promedio de partículas del suelo, una densidad de fluido y un coeficiente de viscosidad de fluido, todo referido por ejemplo al agua, y considerando esta velocidad de 0.25 centímetros sobre segundo, lo cual es una velocidad bastante conservadora por lo alta para el flujo del agua en los suelos, ¿sí? O sea, normalmente el agua en el suelo no va a exceder esta velocidad, considerando un diámetro de partículas equivalente a 0.4 milímetros que corresponde a una arena gruesa y considerando una densidad de fluido y un coeficiente de viscosidad de fluido referidos al agua, este número de Reynolds que nos está dando aquí es menor a 1. Y si ustedes se recuerdan de mecánica de fluidos, cuando el número de Reynolds es menor a 1, se dice que se está en presencia de un flujo laminar. ¿Ok? Es por eso que la ley de Darcy aplica para este tipo de flujo, pero para nuestra tranquilidad es el tipo de flujo típico con los que el agua transita en el suelo. Y Darcy, bueno, establece una serie de ecuaciones que se están acá pues en su ley general y que estas ecuaciones han sido desglosadas para distintos equipos en laboratorio que se han ideado. Por ejemplo, el caso de permeómetros de carga constante, ¿sí? En donde aquí está la fórmula de aplicación para obtener el valor de permeabilidad, y el caso de permeómetros de cargas variables, que aquí está la fórmula de aplicación para obtener el valor de permeabilidad. Vale decir que el permeómetro de carga constante se utiliza en suelos de naturaleza gruesa, ¿sí? Y el permeómetro de carga variable se utiliza en suelos finos, ¿ok? Entonces, los invito a ver el próximo video en donde se va a estar explicando en detalle cada uno de estos métodos de permeabilidad para calcular estos valores de K, y se va a estar profundizando en los tipos de suelo en los cuales tienen mayor aplicación, ¿ok? Entonces, bueno, ya con eso hemos abordado teóricamente estos tres aspectos, como lo es la presencia del agua en los suelos, y hemos enfocado bastante el fenómeno de la capilaridad y de la permeabilidad. Pueden dejar sus comentarios, inquietudes, preguntas, igual en las horas de consulta podemos ahondar más en estos conceptos, y ya en una próxima clase, muchachos, básicamente vamos a estar trabajando con algunos problemas de tipo de ejercicios para afianzar de forma práctica los conceptos abordados en esta presentación. Espero que esto les haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.